Hola, mi nombre es Isabel Velázquez. Soy estudiante de maestría del Instituto de Matemáticas de la UNAM y en esta ocasión les voy a platicar sobre el trabajo que hice en mi tesis de licenciatura, la cual estuvo dirigida por el doctor Francisco Javier Mendoza Torres de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y el trabajo se tituló La transformada de Fourier en L2 a través de un subconjunto denso que no está contenido en L1. Bueno, de manera general, les voy a platicar brevemente sobre cómo se define la transformada de Fourier en el espacio L2, después sobre cómo se define la integral de Hanstorff-Kurzweil y después un poco sobre la transformada de Fourier en el espacio, en este espacio particular de funciones. Entonces, si recordamos de nuestros cursos de análisis, normalmente definimos o estudiamos la transformada de Fourier en el espacio de funciones L1. Es decir, para una función que está en el espacio L1, definimos su transformada como esta integral, la integral de menos infinito a infinito de f de x por e a la menos ix de s. Y estudiamos diversas propiedades importantes como el lema de Riemann-Leibniz y aplicaciones que tiene la transformada de Fourier, que sabemos que es de suma importancia en diversas áreas, incluso fuera de las matemáticas, como en la física. Y bueno, la idea clásica para definir la transformada de Fourier en L2 es la siguiente. Tomamos un subconjunto denso de L2 en el que la transformada de Fourier esté bien definida. Y así, dada una función f en L2, podemos tomar una sucesión de funciones en nuestro espacio X que converjan a nuestra función f. Y entonces definir la transformada como el límite de las transformadas de nuestra sucesión fn. Entonces, esta definición nos deja las interrogantes, pues, de si la transformada está bien definida y de si nuestra función también está en L1, entonces nos preguntamos si las transformadas coinciden, ¿no? Entonces, normalmente en la literatura lo que se hace es considerar el subespacio L1 intersección L2, el cual claramente está contenido en L2, y además se tiene que es denso en L2. Entonces, normalmente se utiliza este conjunto para definir la transformada de Fourier, y notemos que claramente este subespacio está contenido en el espacio L1. Entonces, uno de los resultados importantes que se satisfacen para este conjunto es que si f está contenida en él, entonces su transformada es una función en L2 y además la norma de la función en L2 es igual a la norma de su transformada en L2 dividida por 2pi. Entonces la idea es, por ejemplo, si tenemos una función en L2, podemos tomar esta sucesión de funciones, la cual claramente es de soporte compacto, y además se tiene que esta sucesión converge a f en la norma de L2. Entonces, si tenemos a nuestra función f y definimos a la sucesión fn como en la diapositiva anterior, entonces se satisface que la sucesión conformada por las transformadas de cada una de nuestras funciones originales converge a una función en L2. Y además, esta no depende de la sucesión que tomemos en el espacio, ¿no? Es decir, si tomamos dos sucesiones que convergen a la misma función en L2, entonces los límites de sus transformadas son iguales. Entonces, la transformada de Fourier de una función f en L2 se define como la función tal que se satisface este límite. Es decir, la función límite de de las transformadas de nuestra sucesión Fn, donde esta sucesión es una sucesión en L1 intersección L2 que converge a F en la norma de L2. Ok, entonces de manera general, así se define la transformada en L2 y como mencionaba, normalmente se utiliza el espacio L1 intersección L2. Me parece que también el espacio de las funciones de Schwartz, el cual también es un subespacio de L1.
Bueno, entonces aquí la idea era utilizar un subespacio diferente que no tenga ninguna relación de contención con L1. Y para eso, bueno, primero definimos lo que es la integral de Henstock-Kurzweil. Esta integral fue desarrollada de manera independiente en 1957 por Kurzweil y en 1961 por Henstock. Y algo padre de esta función es que es muy sencilla de definir, es de hecho muy similar a la de Riemann y puede integrar una cantidad incluso mayor de funciones. Ok, para definirla necesitamos estos tres conceptos que son el de partición etiquetada. Una partición etiquetada de un intervalo AB es un conjunto finito de parejas en el que cada I sub I es uno de los subintervalos de nuestro intervalo AB y TI es un elemento del subintervalo I sub I. A este elemento TI se le va a denominar la etiqueta del subintervalo. Y ahora, si tenemos una función positiva que va de nuestro intervalo AB a los reales positivos, vamos a definir como función de intervalo abierto a cualquier función gamma, tal que cada punto del intervalo lo manda a un intervalo abierto. Entonces, vamos a decir que cualquier función de esta forma es una función medidora en el intervalo. Y por último, tenemos que una partición etiquetada es gamma fina si se satisface que nuestro subintervalo I sub I esté contenido en el intervalo gamma de TI, dada una función medidora, donde el T sub I es la etiqueta del intervalo I sub I. Y esto se va a denotar de la siguiente forma. Entonces, definimos la integral de Henstock de la siguiente manera. Si f es una función que va del intervalo AB a R, decimos que f es Henstock-Kurzweil integrable en el intervalo si existe un número real A, tal que para cada epsilon podemos encontrar una función medidora en el intervalo, tal que se satisface que la suma de Riemann de la función dada la partición de menos A es menor que epsilon siempre que D es una partición etiquetada gamma fina del intervalo. Entonces, esta nueva definición de integral nos está permitiendo considerar el comportamiento local de la función, a diferencia de Riemann. Y por la construcción, bueno, en sí la motivación detrás de esta integral era justamente el teorema fundamental del cálculo, que si recordamos tanto para Riemann como para Lebesgue, para que el teorema fundamental se satisfaga, pedimos justamente que la derivada de la función sea una función integrable. En el caso de Henstock no, es decir, si tenemos una función f que es diferenciable, su derivada siempre es una función Henstock integrable en el intervalo y además se satisface esta igualdad. Ok, ahora por otro lado, una función f definida en un intervalo es un multiplicador en el espacio hk si solo si fg, el producto de f por g, es una función integrable para cada función g en hk. Sin embargo, para el espacio hk no siempre se satisface que si tomo dos funciones en el espacio, su producto también sea Henstock-Kurzweil integral. Entonces tenemos este teorema, el cual nos dice esencialmente que los multiplicadores para el espacio de funciones Henstock-Kurzweil integrables es precisamente el espacio de funciones de variación acotada sobre R. Y ahora, si tenemos, como mencionaba, queremos construir la transformada de Fourier en L2 a partir de otro subconjunto. Este subconjunto va a ser el espacio de las funciones Henstock integrables, intersección las funciones de variación acotada. Entonces, ¿qué tenemos? Que cuando I es un intervalo compacto en R, entonces tenemos estas relaciones de inclusión. Y para ese caso, pues no tiene mucho sentido definir la transformada utilizando este subconjunto del que les hablo. Sin embargo, lo relevante aquí es que cuando I, el intervalo I, es no acotado, se tiene que L1 no está contenido en el subespacio y tampoco se tiene que nuestro subespacio esté contenido en L1. Sin embargo, este subespacio HK intersección BV está contenido en el espacio L2. Y no solo eso, sino que es un subespacio denso en L2. Entonces, bueno,
Eh, Cabe destacar que el estudio de la transformada de Fourier en el espacio de funciones Henstock integrables comenzó a ser desarrollado en el 2002 por el matemático Eric Dávila. Y una de los resultados importantes es que se satisface la identidad de Parseval para este subconjunto, ¿no? Que es una de las identidades que mencioné al inicio, que se satisface para el espacio L1 intersección L2, y es muy importante porque justamente se utiliza para definir la transformada, ¿no? Entonces, también se satisface de la misma manera para este subespacio. Y por lo tanto, podemos definir la transformada de Fourier en L2 de la siguiente manera. Si tenemos una función f en L2, podemos tomar una sucesión de funciones en el espacio HK intersección BV, tal que el límite de fn menos f sea igual a 0, es decir, que nuestra sucesión converja a f en la norma de L2. Y entonces la transformada de Fourier de f sería la función f tilde, tal que es el límite de la sucesión de transformadas de nuestras funciones fn. Y bueno, cabe destacar que la transformada de Fourier definida de esta forma coincide con la transformada de Fourier en el sentido clásico utilizando la integral de Lebesgue, ¿no? Es decir, se tiene que estas transformadas son iguales casi en todas partes. Otra cosa importante es que este subespacio HK intersección BV es un subespacio de las funciones de variación acotada que se desvanecen en el infinito. Y esto es importante puesto que se ha probado que en el espacio BV se satisface, BV0, perdón, se satisface el lema de Riemann-Lebesgue, que era el que mencionaba que es también, pues es una de las propiedades muy importantes de la transformada de Fourier. Más aún, se puede extender la definición de transformada al espacio LP para P entre 1 y 2, ya que su transformada de Fourier se define como sigue, ¿no? La transformada de Fourier de F en LP sería la suma de las transformadas definida de F1 tilde más F2 tilde, perdón, donde F1 tilde es la transformada de Fourier definida en L1 y F2 es la transformada de Fourier de F definida en L2. Es decir, la transformada de Fourier de F en LP siempre se puede escribir como la suma de las transformadas de F en el espacio tanto L1 como L2. Entonces ya nada más para concluir, lo que estamos haciendo aquí, bueno, lo que hicimos fue definir la transformada de Fourier en el espacio L2 a partir del subespacio HK intersección BV, el cual probamos que es denso en L2 y además no tiene ninguna relación de contención con L1. Además, también se puede definir a partir de esta definición en subespacios, en los subespacios LP con P entre 1 y 2. También hemos encontrado espacios más amplios que L1, donde la transformada de Fourier se expresa como una integral y además son válidas propiedades importantes como las que mencionaba del lema de Riemann-Lebesgue, además de, por ejemplo, el teorema de Dirichlet-Jordan. Entonces, en el análisis clásico de la transformada de Fourier, el empleo de teorías de integración distintas a la de Lebesgue no es algo muy común. Y en esta tesis se prueba que la teoría alrededor de la integral de Henstock-Kurzweil ayuda a ampliar algunos resultados clásicos del análisis de Fourier. Y gracias. Esto sería todo. Por último, aquí pongo algunas de las referencias. Y nada más me gustaría agradecer al doctor Francisco Javier Mendoza Torres, quien fue mi asesor en este trabajo, y en general al comité de la Sociedad Matemática Mexicana por permitirme dar esta plática. Y eso sería todo. Muchas gracias.